Hola amis, bienvenidos de vuelta al canal. Espero que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí, te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además les tengo una playlist con una maratón de casos, así que se pueden poner al día con los más de 80 casos misteriosos que hay en el canal. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta este video, ya que eso me ayuda a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. La historia de María Jesús Moreno comienza en el municipio de Novelda, en España, donde nació en el año 1990, fruto del matrimonio entre María Dolores y Antonio Moreno. De niña, Maje, como la llamaban de cariño por la abreviación de sus dos nombres, tuvo una infancia normal y tranquila, rodeada de 4 hermanos, 3 varones y una hermanita con quienes jugaba y se divertía. Era una familia tradicional de clase media, se mantenían con los ingresos de una fontanería que montaron los padres y de la que se encargó el papá, mientras que la mamá se dedicó a los quehaceres del hogar y los niños. Además, pertenecían a un grupo religioso ultraconservador, por lo que inculcaron con insistencia a sus hijos la moral cristiana. Maje fue una alumna muy aplicada, le encantaban las actividades artísticas y de hecho ganó un concurso de dibujo en su escuela, Santa María Magdalena de las Carmelitas, que era dirigida por monjas donde tenían una educación basada en la fe cristiana. Allí las profesoras la recuerdan como una pequeña entusiasta, dulce, inteligente y muy educada. Se notaba que era una hija ejemplar. En el camino de esta chica se cruzaría Antonio Navarro, quien también había nacido en Novelda. Era el hijo único de Mercedes, la mamá, y el segundo hijo del papá, quien ya tenía un hijo mayor de nombre Vicente, producto de una relación anterior. En su pueblo el joven era muy conocido y apodado El Caldos, ya que así llamaban a toda su familia, esos apodos que comienzan con un integrante por X motivo y continúan llamándolos de esa manera a los demás familiares. La familia de este chico también era de clase media y trabajadora. La mamá se desempeñó por un tiempo como peluquera y después empezaría a trabajar como enfermera. Sobre el papá básicamente no se encuentra información. El chico era una persona discreta, educado y simpático, con su grupo de amigos era sumamente extrovertido, ya que eran los mismos con los que vivió su etapa de colegio y con quienes participaba de las fiestas de su localidad y en la comparsa de moros y cristianos de la que hacían parte. Decidiría estudiar ingeniería en la Universidad de Alicante y allí conocería a Víctor, un estudiante de arquitectura con quien se hizo muy amigo. Antonio solía visitar a su amigo en la casa de sus padres, donde conocería a una de sus hermanas, quien inmediatamente captaría su atención. Se trataba de Maje. Ella para aquel entonces aún era muy menor para él, quien le llevaba 9 años de diferencia. Sin embargo, ella no sería indiferente ante las miradas sutiles del amigo de su hermano y de a poco entre ambos crecería una atracción, aunque sería solo hasta el año 2011, cuando la chica tenía 21 años y él 30, que se hicieron novios. Para ese momento, el joven se había graduado ya como ingeniero y había encontrado trabajo en Zaragoza, a donde se marcharía a vivir para poder ejercer. Mientras tanto, Maje estaba cursando sus estudios en la ciudad de Barcelona para ser enfermera. Aunque el distanciamiento podía suponer un quiebre en la relación, no sería así en el caso de ellos, debido a que ella aprovechaba cada oportunidad que tenía en su tiempo libre para desplazarse hasta la ciudad donde estaba su novio y poder estar juntos. Los amigos de Antonio lo veían muy feliz con su novia, pero empezarían a notar que se había distanciado mucho del grupo, aunque tratando de ser comprensivos pensaron que estaba pues en la fase del enamoramiento y en la que queremos dedicar nuestro tiempo exclusivamente a esa persona que nos hace sentir ilusionados. En el verano del año 2013, este grupo de chicos emprendería un viaje de paseo a Andalucía. Cada uno iría con su respectiva pareja, eso por supuesto incluía al ingeniero y a Maje. En la noche todos habían decidido salir de fiesta y de hecho la estaban pasando muy bien hasta que el ambiente se puso tenso cuando la novia de Antonio comenzaría a sonreírle y a bailarle sensualmente a otros jóvenes que estaban también en la zona vacacionando. Parecía ser que a ella poco le importaba estarse comportando de esta manera en frente de su pareja y los amigos de este. De hecho, por poco y la fiesta termina en una peligrosa pelea entre los dos grupos de chicos, pero nuevamente parecía ser que poco le interesaba a Maje ser ella quien la habría causado. En el año 2014, la relación se rompería después de una discusión cuando el ingeniero se
se negó ante la petición de la joven de que le diera dinero para algunas reformas que su familia le estaba haciendo a la casa. Fue un hecho sin relevancia, así que no demoraron en volver, pero tampoco en tener problemas otra vez, porque Maje cada vez empezaba a mostrar más signos de control en el noviazgo, o como le diríamos en los tiempos de hoy, banderas rojas. En el mes de septiembre de ese mismo año, uno de los hermanos de la mujer estaba por casarse y por supuesto el cuñado fue invitado a asistir a la boda. En vísperas de aquella celebración, Antonio saldría de nuevo con el grupo de amigos y su novia a cenar. En un momento de la noche, la joven le pediría que hablaran a solas y poco después se marcharon del sitio. Al día siguiente, los amigos llamarían a Antonio para saber qué había pasado y este les contaría que su pareja le había confesado una infidelidad con un compañero de trabajo en el hospital donde realizaba sus prácticas como enfermera y además le había terminado diciendo que ya no estaba enamorada. Pero eso no era todo. Maje lo trataría con desprecio, diciéndole que él estaba rodeado de pueblerinos, ya que todos eran de Novelda, que eran unos borrachos sin carrera ni futuro, y también mencionaría a las novias de estos de forma similar y despectiva. El hombre, bastante despechado pero ardido, decidiría confesarles que él no se había alejado del grupo solo porque quisiera estar con ella, sino precisamente porque ella lo manipulaba para que no los viera. Además les comentó que no asistiría al casamiento de su excuñado, pues lo menos que quería hacer era encontrársela. Los amigos quedarían consternados, pero dándole importancia a Antonio, que estaba devastado, lo animaron a asistir, ya que al fin de cuentas Víctor era también su amigo y esperaba su presencia en un día tan especial, por lo que finalmente el hombre accedería a ir. En el evento intentó mantenerse lo más distante que le era posible de su ex, incluso sentándose en otra mesa de la que le había sido asignada, pues esta era con los familiares donde por supuesto estaba ella, pudiéndola evitar al menos por ese día. Sin embargo, la tranquilidad duraría poco, pues Maje comenzaría a llamarlo constantemente, pidiéndole que le diera una oportunidad más, asegurando haberse dado cuenta de lo valioso que era él para ella y de lo mucho que se había equivocado al perderlo. Pero el ingeniero seguía firme en su posición de no volver con ella por lo mucho que lo había lastimado. Maje no estaría dispuesta a renunciar y continuaría insistiendo con llamadas y enviándole mensajes amorosos hasta que el 31 de diciembre de 2014, a diferencia de muchos que terminan con su pareja y quieren empezar de cero su vida amorosa para el próximo año, ellos decidirían pasar esa fecha juntos y retomaron la tóxica relación que tenían, aunque Antonio optaría por no darle la noticia a sus amigos y ellos por cuenta propia se fueron dando cuenta de la decisión de él, suponiendo que no les había contado por vergüenza. El tiempo pasaría y la relación, a pesar de que era complicada, se mantuvo. Como señal de este tipo de noviazgo estaban por supuesto las constantes peleas, había desconfianza, terminaban con frecuencia, pero siempre volvían a intentarlo una vez más. En el año 2015, Maje conseguiría trabajo como enfermera en una residencia religiosa para ancianos ubicada en Torrent y meses después comenzaría a laborar en un hospital privado en la ciudad de Valencia, donde se mudó a vivir. Porque si algo ella siempre había tenido claro era que quería irse de su municipio, pues lo consideraba demasiado pequeño para todo lo que ella quería alcanzar. Le encantaba la ciudad y una vez instalada en Valencia, pocas veces se le vería en Novelda. A Antonio, por el contrario, cada vez se le veía más, pero siempre solo. Sería así como la pareja de novios, ya con mayor facilidad económica, pues los dos contaban con una buena posición laboral y estabilidad, decidirían comprar una vivienda en el barrio Patraix. La compra se formalizaría por un valor de 107.000 euros, en el que el ingeniero pagaría el 80% y la mujer el otro 20%, de lo cual se dejó constancia en las escrituras de la propiedad, ya que el medio hermano del hombre, Vicente, se lo aconsejó, pues de no hacerlo corría el riesgo de que si la relación se acabase por algún motivo, él perdería la mitad o todo el inmueble, y ya para este punto sabemos que el hecho de que ellos terminasen era más probable a que no lo hicieran. Con la emoción de que tendrían una casa propia, la pareja decide comprometerse, decidiendo que ese era el momento para unir sus vidas para siempre y poniendo como fecha el 3 de septiembre del año 2016 para celebrar su boda. Cuando Antonio les contó a sus amigos sus nuevos planes, estos le aconsejaron que no se casara, pues para ellos era evidente que Maje no le convenía y no era una buena mujer. Sin embargo, todo esto fue en vano, ya que él tenía claro que ella era el amor de su vida y tenía la esperanza de que sus aventuras fueran producto de su inmadurez, ya que al fin y al cabo ellos habían empezado la relación cuando la chica era todavía muy joven. Finalmente se llegaría el año 2016 y los preparativos para el matrimonio iban muy bien. Los novios estaban muy emocionados hasta que en marzo Maje conocería a un hombre llamado Tomás. Él era un fisioterapeuta de 36 años que inmediatamente le atrajo y con el que no dudaría
María para iniciar una relación de forma paralela. Salían, mantenían relaciones sexuales y él incluso lograría llegar a ilusionarse con ella, pero rápidamente sería frenado en seco por la mujer, quien le advirtió que bajo ninguna razón terminaría con el ingeniero. El amante no hallaría más remedio que continuar simplemente limitándose a lo pasional, a pesar de que para este punto se sentía enamorado. De esta segunda infidelidad se enteraría su futuro esposo meses antes de la celebración de la boda, cuando vio unos mensajes en el celular de ella hablando con el otro hombre, y después de una fuerte discusión, Antonio decidiría que era mejor dar todo por terminado. Aquí diríamos, por lo menos se enteró antes de casarse. Imagínense uno enterarse de algo así ya después de haber hecho todo el proceso. Pero desafortunadamente él la perdonaría unos días después y los planes de unir su vida para siempre seguirían en pie. Oli, pasaron algunas cosas desde hace un segundo que nos vimos. Resulta que yo estaba grabando este caso y empezó a llover durísimo donde yo vivo, o sea, un diluvio, y no pude continuar grabando. Resulta que después yo tenía una cita en la peluquería porque me iba a pintar mi cabellito y pues tuve que dejar a la mitad, o bueno, ni siquiera a la mitad. La realidad es que de este caso, para este punto llevaba grabado por ahí una hora y media, entonces pues tuve que dejarlo hasta ahí, no pude seguir grabando por la lluvia y después tuve que ir a la peluquería. Entonces ahora necesito retomar este caso, pero no quiero volver a grabar lo que ya había grabado porque la verdad no es tan chévere volver a regrabar eso, aparte de que he tenido varios problemas con este caso también en la grabación. Entonces, para que pues no se asusten ahí que me están viendo con un color y después así con eso fue lo que pasó. Ahí les cuento el chisme, así que vamos a actuar como que aquí no pasó nada. Yo voy a proseguir con el caso. Si te vi no me acuerdo. Entonces continuemos. El 3 de septiembre de ese mismo año, la pareja contraería matrimonio. Él ya tenía 34 años y ella 26. En las fotos del festejo se percibe un ambiente de felicidad, un par de jóvenes llenos de vida y emocionados por iniciar esta nueva etapa. Sin embargo, esta relación estaba destinada al fracaso, con su historia llena de manipulación, control e infidelidades, y como dice el dicho, lo que empieza mal, mal termina. Una vez casados, Maje se enfocaría más que nunca en su trabajo. No solo cumplía con su horario, sino que solía doblar turnos a pesar de que no tenía la necesidad. Además, 3 fines de semana al mes trabajaba de noche en la residencia de ancianos. Por otro lado, Antonio poco hablaba de su relación con sus amigos, quizás un poco sintiendo que quejarse con ellos era hablarles más de lo mismo y que le cuestionaran por qué todavía estaba con esa mujer. Así que ante los ojos de la sociedad todo iba bien para la pareja. Sin embargo, la realidad era muy diferente y las discusiones se tornaron cada vez más habituales, aparte de que no existía tiempo de calidad entre ambos. El esposo era quien solía reclamarle a Maje que casi no pasaban tiempo juntos porque ella se la pasaba trabajando y cuando no lo estaba haciendo prefería quedarse pegada al celular o salir de fiesta con sus amigas. Así se constataría en un mensaje de texto que el ingeniero le enviaría y en él se lee lo siguiente: no quiero a alguien para cenar entre semana y sentarnos en el sofá para mirar el móvil hasta la hora de dormir, y cuando tenemos un día libre cada uno por su lado. Y tampoco quiero a nadie que me ponga la mano encima. Ella como que no le respondió, entonces se le mandaría otro mensaje que decía: gracias por ni abrir mi chat, hasta mañana, que te vaya bien en la noche en el hospital. El martes 15 de agosto de 2017 era un festivo y la pareja decidiría pasar la tarde juntos. En la noche salieron a cenar y Antonio le contaría a su esposa que por su primer aniversario de casados, que pues sería el mes siguiente, quería que se fueran de viaje y compartir más tiempo de calidad. Después de charlar un poco e idealizar a dónde les gustaría viajar, regresaron a la casa temprano puesto que ambos tenían que trabajar. Maje tenía turno en el hospital en la madrugada y él laboraba en la mañana. Cuando la mujer llega a su empleo, procedería a enviarle un mensaje por WhatsApp a su esposo avisándole que ya había llegado y que le había dejado una empanada para que comiera. Muy temprano en la mañana, el hombre se despertaría como de costumbre y comenzaría a organizarse para irse a trabajar. Sin embargo, nunca llegaría. Sería solo a las 3:30 p.m. cuando la enfermera regresaría a su hogar y se enteraría de una horrorosa noticia. Uno de los inquilinos
había encontrado a su pareja lleno de sangre en el estacionamiento, ella estaba o se mostraba completamente en shock y empezaría a llorar desconsolada, pero tristemente ya era demasiado tarde, no había nada que hacer puesto que él estaba sin signos vitales. La autopsia revelaría que la muerte de Antonio había sido un asesinato. Él había sido atacado con un arma cortopunzante de grandes dimensiones. Le habían propinado un total de 8 heridas seccionándole el corazón y los pulmones. La víctima no habría tenido tiempo de siquiera defenderse y todo indicaba que había sido un atentado a traición, siendo este realizado entre las 6 y 8 de la mañana. Además, un dato muy importante revelado por los forenses sería que se había hallado ADN que no le pertenecía a él, por lo que había grandes posibilidades de que este fuera el del responsable del hecho. Como es habitual, la policía iniciaría su investigación con los familiares y amigos más próximos al fallecido. De esta forma pueden conocer mejor su rutina, entorno y tener una pista hacia dónde dirigir la investigación o tener algún sospechoso. Todos los seres queridos de este hombre manifestarían que él no era una persona de problemas, era responsable, no tenía deudas y no le conocían enemigos, por lo que no tenían siquiera una idea de quién podría haberlo atacado. Tan solo 16 horas después del asesinato, las autoridades llamarían a la viuda para que brindara su declaración, además de preguntar qué había hecho la noche anterior al crimen. Ella relataría que había estado trabajando desde la madrugada del martes 15 de agosto hasta las 3:30 de la tarde del día siguiente, momento en que regresó a su hogar. Cuando se le cuestionó si su esposo tenía enemigos, ella diría que en la propiedad de ambos habían estado haciendo algunas reformas y que Antonio había tenido algunos problemas con los obreros que le estaban realizando la obra. Ella manifestaría que esos eran los únicos enemigos que se le ocurrían en el momento. También explicaría que él solía estacionar adentro del parqueadero, me imagino que el edificio, sustentando que tal vez cuando llegó a tomar su auto se había encontrado con algún ladrón a quien no habría dudado en enfrentar, ya que aparentemente su pareja era de un carácter muy fuerte. Maje continuaría diciendo que había algo más que quería agregar a su declaración y que, aunque tal vez no tuviera mucho sentido, ella prefería decirlo por si servía en la investigación. Esto era que su esposo tenía una compañera de trabajo con quien tenía una relación muy próxima, básicamente insinuando que era extramatrimonial. En medio de los interrogatorios a todos los cercanos de la víctima, hubo varios de estos que se contradecían con algunas cosas que había dicho la viuda. Por ejemplo, los amigos de Antonio relatarían a la policía la mala experiencia que tuvieron en Andalucía con la esposa de este cuando enfrente de todos coqueteaba con otros chicos. Además dijeron que ella le había sido infiel y por eso la relación se había acabado en algún momento. Otra contradicción se daría cuando Mercedes, la madre del fallecido, declararía que era inusual que su hijo guardara el carro en el parqueadero, argumentando que normalmente lo dejaba afuera. De hecho, uno de los interrogantes es cómo hizo el asesino para acceder al parqueadero, ya que para esto se necesitan unas llaves especiales que solo los residentes tenían, así que lo único que se podía pensar en ese momento era que los victimarios o el victimario vivían en el lugar o alguien que vivía ahí le había facilitado las llaves para entrar. Esta duda, sumado a que las autoridades no encontraron nada que apuntara a que el ingeniero sostuviera una relación extramarital como su esposa lo aseguraba. Las discrepancias en el relato de Maje comparado con el de los demás haría pensar que en realidad estaba intentando desviar la investigación, así que un par de días después del crimen los detectives recibirían la autorización para pinchar los teléfonos celulares no solo de ella, sino de todos los más cercanos a la víctima. El sábado 19 de agosto se realizaría el funeral del ingeniero en la iglesia San Pedro Apóstol de Novelda, donde los habitantes del municipio se reunieron para dar consuelo a la familia. Todos estaban muy conmocionados, ya que tanto a la víctima como a la esposa de este los habían visto crecer, enamorarse y seguidamente conformar un aparente bello matrimonio. Con lágrimas corriendo en sus mejillas y rota de dolor, Maje se subiría al altar mayor para leer una carta de amor y agradecimiento a su difunto esposo, mientras que quienes la escuchaban no podían parar de llorar de la tristeza y el impacto de que ella hubiese quedado viuda siendo tan joven. Las autoridades por su parte continuaban con toda la investigación y citarían a una mujer llamada Rocío. Ella era la mejor amiga de Maje desde la infancia y con quien estudió en el mismo colegio de monjas. Ella podría ser la persona que les daría información que arrojara luz al caso y no se equivocarían en su hipótesis. Rocío les contaría que su amiga le había dicho que el asesinato de Antonio estaba relacionado con el caso del descuartizado de Ruzafa, un doble crimen perpetrado en Valencia 2 semanas después del ataque mortal al ingeniero. Sin embargo, esta era una mentira más de la viuda. Esa mujer también declararía que Maje tenía un amante y que de hecho parecía que estaban
muy enamorados. Este detalle prendería las alarmas de las autoridades, ya que la esposa de la víctima había omitido por completo esa información, a pesar de que podía llegar a ser muy importante, debido a que cuando hay una infidelidad es común que se produzcan estados pasionales e intensos impulsados por los celos que pueden en algunos casos desencadenar un asesinato tal cual como el de Antonio. Cuando la esposa de la víctima se entera de lo que Rocío había contado, inmediatamente se comunicaría con la Guardia Civil argumentando que deseaba testificar de nuevo. El 22 de agosto de 2017, la policía llegaría al domicilio de la mujer para recibir su declaración y allí ella manifestaría que no había dicho lo de su amante, pues le daba vergüenza, pero que ahora diría toda la verdad de la situación que vivía. Empezaría manifestando que su esposo era sumamente celoso y controlador, que la había alejado de su círculo social a tal punto que cuando tenían tiempo libre y salían, siempre debían hacerlo solos. Esto acá es bastante interesante porque me hace pensar en el refrán: el lobo siempre será el malo, si solo escuchamos la versión de Caperucita, porque precisamente hace poquito escuchamos la versión de Antonio y era que cada vez que tenían tiempo libre, pues ella prefería gastarlo viendo el celular o pues se iba a rumbear con sus amigas, y él le decía que por qué mejor no salían solos, y como ella cuenta la historia acá, es prácticamente diciendo que él la obligaba a que siempre tenían que salir solos. Interesante. El punto es pues que diciendo esto ella trataba de justificar el hecho de que tenía una relación extramarital, y precisamente aquí aclararía que no solo tenía un amante sino dos. Uno era Tomás, el fisioterapeuta con quien ya llevaba un tiempo, o sea que nunca lo dejó de ver a pesar de que a su esposo le dijo que pues que ya no lo vería más, y el otro era José, un publicista a quien conoció mientras estaba de fiesta con su amiga. Las autoridades comenzarían a analizar toda la información y lograrían atar cabos de varias mentiras sin fundamentos que la viuda tenía en su coartada la mañana del crimen. Una de ellas era que la noche anterior al homicidio ella había trabajado hasta el día siguiente, llegando a su casa a las 3:30 de la tarde. Sin embargo, la geolocalización de su teléfono no la situaría en el hospital, sino en una vivienda a la que llegaría en la madrugada y se retiraría en la mañana camino a su trabajo. De su trabajo saldría a las 12:48 p.m. para seguidamente conducir hasta la casa de su hermana, quien no estaba porque andaba de vacaciones. A este lugar llegaría a la 1:30 de la tarde y de ahí finalmente se desplazaría hasta su vivienda, en donde encontraría a su esposo asesinado. Pero, ¿cuál era la razón de Maje para ocultar la verdad de lo que había hecho horas antes del crimen? Esa era la pregunta que no dejaban de plantearse los investigadores. A los detectives les parecía insólita la actitud de la mujer a escasos días de la violenta muerte de su pareja. Es más, tan solo 23 días después del crimen, Maje saldría de fiesta con todas sus amigas, donde se le veía feliz y sonriente, posando en diversas fotos junto a otras mujeres en medio de la multitud, y las cuales también subiría a redes sociales. Las primeras pistas no demorarían en aparecer cuando, al intervenir el teléfono de la sospechosa, se pudo descubrir la doble vida que llevaba, pues en llamadas con familiares contestaba de forma desconsolada. Yo paso por el garaje y se me ponen los pelos de punta. Esto tampoco tienes tú, la culpa ha sido lo que trae la vida. Es verdad que lo que ha pasado me ha creado mucho trauma. Claro, esto pasa. Antonio es el número 16 asesinado en Valencia este año. Pero acto seguido mostraba su alegría en otra conversación con la mejor amiga, a quien le dijo que la muerte de su esposo había sido una liberación para ella. Tía, he cambiado, estoy súper contenta. Maje, que la vida son 2 días. En una de las conversaciones que la mujer tuvo con la mejor amiga le decía, abro comillas: cuando seamos abuelas escribiremos un libro de nuestros ligoteos. Nos gusta la movida. Eso sí, la movida con tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería. En cambio este otro me va a seguir follando como me ha follado en el baño. Las autoridades comenzarían entonces a indagar a quién se refería la enfermera en esa charla y prontamente pudieron descubrir que se trataba de Sergio, un guardia urbano que había conocido la noche de la rumba y el cual había acompañado a su habitación de hotel, donde mantuvieron relaciones sexuales. Este hombre contaría que ella le dijo que era ginecóloga y la definiría como una depredadora sexual tras practicar sexo con ella más de 3 veces en la misma noche en el baño de la habitación. Por ese mismo tiempo, la mujer también hacía y recibía constantes llamadas de José en las que le decía que lo pensaba a cada momento, mantenían conversaciones calientes, hablaban de los planes que tenían juntos y hasta de que ella quería ser madre joven porque él había despertado ese interés en ella. Estoy todo el rato pensando en ti, ¿eh? Me muerdo el labio. Que me gustaría ser mami joven. Yo tengo un hijo, rápidamente. Pero que como que me has despertado eso, entonces vamos a ver.
Vale la pena aclarar que a este punto se ajustaban solo 2 meses desde que su esposo había fallecido. La policía se comunicaría con cada uno de los amantes de Maje para interrogarlos, ya que alguno de ellos podría estar involucrado en lo ocurrido. Sin embargo, de los 4 que se presentaron a la estación, 2 fueron descartados de inmediato, pues contaban con una buena coartada, mientras que otros 2 continuaban bajo la mira. Uno de estos era Tomás, quien confirmaría que la relación de ambos había iniciado en mayo de 2016, aclarando que él sabía que ella tenía como pareja a Antonio. El fisioterapeuta se enteraría después de que la mujer se había comprometido, así que se había limitado solo a encuentros esporádicos donde salían a caminar, a comer algo o se quedaban en su apartamento, los cuales seguían activos hasta ese momento, es decir que en casi 2 años ellos nunca dejaron de verse. La enfermera le había hecho creer a este hombre que era maltratada psicológicamente por su esposo, por lo que Tomás sentía muchísimo rechazo hacia Antonio y asimismo se verían los mensajes de WhatsApp que la pareja intercambiaba. Maje, me satura, me agobia, lo odio, me considera de su propiedad, quiero que se muera, no lo aguanto. Tomás, si tú lo ves así, imagina cómo lo veo yo, no quiero ni cruzármelo por la calle, ojalá se muera, te juro que lo voy a matar. ¿Has pensado en denunciarlo? Maje, tengo que respirar hondo, ahora mismo sería capaz de cualquier cosa, me maltrata, cariño, estoy psicológicamente destruida, lo va a pagar caro, he pensado en acabar con su vida. Aunque Maje les había dicho a los investigadores que su esposo era celoso y controlador, ella nunca les había dicho que era maltratada emocionalmente por él y de hecho serían los amigos de Antonio quienes dijeron que era exactamente lo contrario, que era ella quien lo controlaba. La versión que esta mujer había dicho no contaba con ningún respaldo de testigos o denuncias por este hecho. En una de las tantas conversaciones que tenía la enfermera con Tomás sobre la vida de casada que llevaba, ella le confesaría a su amante que no amaba a su esposo y que solo mantenía relaciones sexuales con él por obligación, aclarando que se había casado muy joven y que cuando llegó a Valencia se había dado cuenta de todas las cosas que le faltaban por vivir. El hombre entonces le preguntaría que por qué había aceptado casarse con él si él la maltrataba y además no deseaba este tipo de compromiso. Ella le respondería que quería probar qué tal era ser esposa, vivir ese día tan especial, además de que se había visto obligada por la familia de su esposo y la de ella, aunque pues de esto tampoco hay pruebas. Un par de meses antes del asesinato, más o menos en junio de 2017, la viuda le contaría a este amante que a su pareja le habían descubierto cáncer, que estaba muy grave y que iban a internarlo en el hospital. Cáncer. Los investigadores quedaron sorprendidos, pues la víctima no tenía esta enfermedad. ¿Por qué Maje inventaría esto? ¿Cuál era su intención? Lo que se cree es que probablemente desde ese entonces empezaba a planificar la muerte de Antonio, aunque no parecía tener muy claro exactamente cómo se iba a dar. A pesar de que las conversaciones de WhatsApp comprometían bastante al amante, él tenía una coartada sólida para el día del crimen y no se hallarían pruebas que les permitiera a las autoridades señalarlo, pues se debía ubicarlo en tiempo y espacio en la escena y no se lograría hacerlo. El segundo amante era José, un publicista a quien Maje conocería una noche de fiesta en mayo de 2017, es decir, a escasos 2 meses de casarse. La mujer conocería a este hombre, bailaron, se divirtieron y después se fueron a la cama. No obstante, él le había despertado un mayor interés a la mujer, así que prefirió no contarle que tenía pareja, pues no quería que de pronto se alejara y que no se volvieran a ver. La relación se limitaría a encuentros sexuales como con Tomás, pero en algún punto se tornó más seria y se convirtieron en novios. Para justificar no poderlo llevar a su apartamento para estar juntos, ella le decía que vivía con unas amigas que tenían la regla de no llevar hombres, por lo que solo estaban en la casa de él. Ustedes se deben estar preguntando, ¿cómo es que esta mujer lograba tener tantas relaciones al tiempo sin que ninguno se diera cuenta? ¿Y por qué no nos ha dado los tipsitos? Pues no, mentiras, si mi novio está viendo esto, mentiras. Bueno, pues su profesión de enfermera le permitía que sus mentiras fueran creíbles, de que doblaba turnos constantemente, pues como sabemos este trabajo exige este tipo de cosas y es bastante demandante, así que por supuesto nadie nunca le cuestionó esto. Continuando pues con las excusas que ella le daba a su esposo y a sus demás amantes, ella solía decirles que estaba muy juiciosa trabajando y que por eso no los podía ver tan seguido y pues mientras tanto se iba turnando con el uno, con el otro y
y así. Pero a ver, o sea, yo tengo amigas enfermeras y sé que escasamente les queda tiempo para la pareja, para la vida social, o sea, para su familia, no sé. ¿Cómo haría ella para ser enfermera, tener esposo, 4 novios, vida social porque salía de fiesta y toda la cosa? O sea, esta mujer era la viva representación de el que quiere, puede, supongo yo, porque no encuentro otra explicación para que el tiempo le rindiera para tanto. Voy a hacer un paréntesis para contarles algo importante que sucedió en España, específicamente en Barcelona, 2 días después del asesinato del ingeniero y que tiene algo de relevancia en este caso. El 18 de agosto de 2017, una furgoneta que iba a unos 80 kilómetros por hora pasó por la calzada peatonal en el centro de Rambla, atropellando deliberadamente a muchas personas, de las cuales 13 perdieron la vida y hasta 80 quedaron gravemente heridas. La tragedia no se había producido de la nada y se pudo confirmar que se trató de un atentado terrorista por parte del grupo ISIS. ¿Por qué les conté esto? Para contextualizarlos, porque resulta que cuando Antonio fue asesinado sería recién cuando Maje le contaría al publicista que estaba casado pero que su esposo había fallecido. Le dijo además que la fiscalía tenía una hipótesis de que tenía que ver con el atentado en la Rambla de Barcelona, donde supuestamente se sospechaba que a su pareja lo habían asesinado para robarle su auto y recrear otro hecho similar al que había ocurrido solo un par de días atrás. Sin embargo, esto no era cierto y las autoridades jamás habían hablado con Maje sobre una teoría como esas. José, al igual que Tomás, tenía una coartada sólida. Él estaba con la esposa de la víctima la mañana de los hechos, además de que ni siquiera sabía de la existencia del ingeniero, así que también fue descartado como posible responsable. El comportamiento indiferente y cínico de Maje después de la muerte de Antonio, las múltiples mentiras que le había dicho a todo el mundo y las incongruencias en sus versiones la ponían como la principal sospechosa del asesinato, no como asesina material, pero sí probablemente como autora intelectual. Además, la forma en la que se había realizado el crimen y el instrumento que fue usado para hacerlo tenía tintes de que se trataba de algo pasional, y la vida promiscua que la mujer había mantenido durante toda la relación con su pareja podría tener algo que ver. A pesar de estas sospechas, la policía aún no tenía pruebas sólidas en su contra que la comprometieran, así que la investigación quedaría estancada por un tiempo. 3 meses después del crimen, los investigadores ingeniaron un plan que consistía en decirle a los familiares de Antonio que ya tenían el responsable del hecho con nombres y apellidos. Específicamente se lo revelaron al hermano de la víctima, aunque no le dijeron de quién se trataba. Era un miércoles 8 de noviembre cuando el hombre se encontraría con su cuñada para informarle que la fiscalía ya sabía quién era el responsable del asesinato. Maje quedaría muda y se volvió pálido. Su cuñado pensó que era apenas normal su reacción, pues él había quedado igual con la noticia. El plan funcionaría de maravillas. La viuda llamaría a un misterioso individuo y recordemos aquí que su teléfono estaba pinchado y ella no lo sabía. En la conversación que Maje mantuvo con este sujeto, ella lo saludaría como Salva. Él le responde y ella empezaría a contarle que no estaba muy bien, pues le habían dicho que la policía ya tenía identificado al autor del crimen con nombre y apellidos y eso la había dejado un tanto preocupada. El hombre le contaría que en medio de su ansiedad él había llamado a un amigo suyo que era policía. Ante esto ella reacciona alterada diciéndole que no hiciera locuras. Él la tranquilizaría manifestándole que no iba a hacer locuras, pero que se había enterado por medio de su amigo que ella tenía otro amante de nombre José con quien estaba planeando irse a Italia y que él ni siquiera sabía quién era. Ahí se escucharía cómo la voz de este hombre se corta, evidentemente con sus sentimientos heridos, y le pregunta que qué papel jugaba él en su vida o si acaso no la hacía feliz. Ella le responde que era cierto que se iría a Italia, pero con más personas, no solo con José. Salva se escucha agitado, casi como conteniendo el llanto, y le dice: me ha dado un bajón bestial porque, claro, ella lo interrumpe respondiendo: pero madre mía, Salva, escucha, entonces, ¿me están investigando a mí o no? El sujeto le responde que lo estaban investigando a él, a ella, aclarando básicamente que ya lo sabían todo. Salva. Hola, ¿qué tal? Dime. No estoy bien, necesito que me digas qué ha pasado porque... Tienes que desconectar de tu casa. En cierta medida también tendrás que desconectar de mí porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Entonces, ¡Iba! me ha dado un bajón bestial. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? A mi amigo. Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh? Hay otra persona ahí, tal José Antonio. Me han dicho que te vas con él a Italia. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón. O sea, ¿me están investigando a mí? No sé, si no ¿podemos...? estamos feliz, dímelo.
Madre mía, pero ¿podemos vernos o no? O sea, que estaban pinchando mi teléfono y todo. ¿Dónde me quieres a mí en esta historia? La policía no tenía conocimiento de este hombre hasta ese momento, lo que indicaba que existía otra relación de la que la viuda nunca les comentó, ya que a pesar de que había confesado sus amantes anteriores, nunca había mencionado a ningún Salva. En la llamada, la pareja de sospechosos decidiría encontrarse en una cafetería en el Centro Comercial Las Américas en Torrent para hablar mejor. Esto era por supuesto oro puro para los investigadores, así que no dudaron en llegar ellos también camuflados entre los clientes para grabarlos. A pesar de que la conversación quedaría saturada por el ruido del lugar, esto no sería impedimento para escuchar cuando Salva le manifiesta que pase lo que pase, ella no tendría nada que ver, ya que él no la iba a inculpar. Maje le pregunta que si le estaba diciendo eso solo como para tranquilizarla, pero él la interrumpe planteándole que solo tenía una duda, que era la llave del lugar, argumentando que nadie deja la puerta abierta. Recordemos que para entrar al estacionamiento donde ocurrió el crimen se necesitaba una llave. El sospechoso le dice que si le preguntan a ella sobre esto, diga que no sabe nada y que él se encargaría de decir que él fue quien la tomó de su bolso sin autorización. Mientras el hombre intenta calmar a la mujer cada que puede, ella se nota como solo se preocupa por su pellejo y le dice que ella no había mencionado que había perdido sus llaves cuando declaró: bueno, pero ¿quién era este hombre que amaba tanto a Maje y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella? Su nombre era Salvador, era un auxiliar de enfermería que la mujer había conocido en un hospital privado en Valencia. Él tenía 47 años y estaba casado hacía 22 con Inmaculada, una enfermera del mismo hospital con quien tendría una hija que para el momento de los hechos tenía 18 años. El auxiliar era una persona cordial, educado, buen esposo y padre, pero que parece ser que no pudo resistirse a los encantos de Maje, quien era coqueta con él, sonriente y claro, mucho más joven que su esposa. Inicialmente sería Maje quien se mostraría interesada por el hombre mayor, comenzaría a preguntarle acerca de él a sus compañeros buscando que se enterara que ella se sentía atraída. El amorío iniciaría en el año 2015 cuando ella recién empezaba a trabajar en el lugar y antes de casarse. Es decir, este era el primer amante importante en el caso y los demás una cuestión quizás de solo sexo casual. Para el año 2016, cuando Antonio se enteró de la infidelidad con el fisioterapeuta poco antes de la boda, ella ya lo estaba engañando con el auxiliar, pero como Salvador no sabía que aparte de su futuro esposo y de él mismo, ella tenía más amantes, cuando se enteró de la razón de la ruptura de la mujer y su pareja, él también decidiría terminar la relación al sentirse traicionado. Sin embargo, después de la luna de miel de Antonio y Maje, Salva retomaría su amorío con ella, pues la extrañaba demasiado. Los amantes se enamorarían perdidamente, así se pudo ver en algunas cartas que se dejaban en los lockers del hospital y que derrochaban amor en ellas. Una de estas sería escrita por Maje y allí le manifestaba lo siguiente: lo vi, allí estaba, sonriente con los ojos brillantes desde el control de enfermería de la tercera planta. Me gustaba, me atraía, lo deseaba, su olor, su presencia, su mechita cayendo, su gorrito. Me pongo presumida cuando viene, coqueta. Me anima que venga a planta y verlo y pasar por su lado. Está el gotero de Ringer vacío, me dice él, y yo pienso, pues llénamelo tú, pero no te vayas ya. En la misma carta de amor también describía su relación así: es la historia de amor más auténtica y apasionante que he vivido y que la gente puede escuchar. Esta carta es una declaración de amor hacia ti. Te quiero por encima de cualquier obstáculo, de cualquier inconveniente. Te quiero porque me llenas de vida y me haces sentir la mujer más importante del mundo. Tu Maje, tu bruja, tu fea, pero al fin y al cabo tuya. Con el paso de los años, quien más se entregó sería Salva. Él idealizaba una vida junto a la enfermera, a pesar de que ella misma le aconsejaba que no dejara a su esposa y mucho menos por ella, advirtiéndole que si algún día lo hacía era porque él quería. En realidad era por supuesto que el amante no se visualizaba de la misma manera con él, aunque obvio no se lo decía. A los investigadores les llamaría la atención que el hombre de 47 años no era para nada el prototipo de amantes que usualmente tenía Maje, quienes eran más jóvenes, atractivos, atléticos o por lo menos así eran Tomás, José y Sergio. Descubrirían además que Salva era como el amante que siempre estaba disponible, que hacía lo que fuera por ella, era de hecho el de los recados, le hacía arreglos en la casa cuando el esposo no estaba, obviamente, le compraba al mercado, se lo acomodaba, él estaba de verdad dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerla feliz, cualquier cosa. Maje también le haría creer a él que era maltratada psicológicamente, es por eso que después de tantear el terreno con Tomás y que este no actuara, se
seguiría con el auxiliar, quien accedería a hacerlo, ya fuera por amor a ella o por odio a su esposo. Después de que Salva fuera identificado, las autoridades también procederían a pincharle su teléfono y la geolocalización del celular mostraba que el día del crimen no hubo movimientos entre las 6:20 hasta las 8 a.m., justo las horas en las que Antonio perdía la vida a manos de un tercero. A la 1 p.m. se pudo ver que el auxiliar había estado en la casa de la hermana de Maje, donde ahora es evidente que se fue a encontrar con su amante. Lo anterior era por supuesto sospechoso, pero la prueba contundente sería la que arrojaba los resultados de ADN encontrados en el cuerpo de la víctima y los que confirmaban que los fluidos hallados allí correspondían en un 100% con los de Salvador. El 2 de enero de 2018, una semana más tarde de esa conversación en la cafetería, las autoridades arrestarían a Maje y a Salva por asesinato. El auxiliar no fallaría la promesa que le había hecho a la mujer e inmediatamente declararía ser el único responsable del delito, diciendo que había tomado las llaves del bolso de ella para hacerlo. Esto no solo la excluía del plan, sino que también la libraría de ser colaboradora necesaria para el homicidio de su esposo. Afortunadamente, la evidencia contra esta mujer era también contundente y tendría que pasarse a debatir su culpabilidad o inocencia en un juicio. Una vez capturado, Salvador relataría cómo sucedió todo la mañana del crimen. Iniciaría contando que había esperado escondido en el estacionamiento al ingeniero, a quien apenas vio se abalanzaría contra él y le propinaría diversas heridas con un cuchillo cebollero, como él mismo lo definiría, y el cual había comprado días antes del homicidio para este propósito. Mientras la pareja estaba detenida, se continuaban enviando cartas de amor. La viuda se las hacía llegar a través de otros presos, pero se sospecha que mientras le escribía palabras bonitas en papel a Salva, mantenía relaciones sexuales con otros hombres dentro de la prisión. El romance a distancia duraría aproximadamente 10 meses hasta que el hombre decidiría romper el pacto de amor. A pesar de que el auxiliar quería salvar de cualquier responsabilidad a su amante, su promesa se rompería cuando su hija fue a visitarlo. Ella era la única persona en el mundo por la que sentía más amor que por Maje. La joven le pediría que por favor dijera la verdad, pues tanto ella como su mamá estaban devastadas por todo lo que estaba pasando. Ambas tenían claro que el amante era responsable y le insistió a su papá para que testificara nuevamente, esta vez en su contra. Impulsado por las palabras de su hija, el sábado 10 de noviembre de 2018, Salva acudiría a declarar, esta vez brindando la versión completa del crimen. El hombre comenzaría contando que los primeros días del mes de agosto de 2017 seleccionarían la forma, el lugar y la hora en la que el crimen ocurriría. Antonio sería asesinado en el parqueadero cuando fuera a usar su vehículo en la mañana, momento en el que la mujer ya estaría trabajando en el hospital. La mejor forma de quitarle la vida, sugirió ella, sería con cuchillo porque no haría ruido. El ingeniero solía estacionar afuera para que ella pudiera hacerlo adentro, pues solo tenían un espacio en el edificio, así que ella estaba encargada de hacer que él parqueara adentro, por lo que le dijo que debía tomar un turno doble en el trabajo, así que él debía aprovechar y usar ese espacio que estaba libre. Sin embargo, los planes fallaron cuando su esposo parqueó como de costumbre en la calle y sin que él siquiera se lo imaginara, había acabado de salvar su propia vida, o al menos en esa ocasión. El 15 de agosto, Maje llamaría a su amante después de haber tenido una agradable cena con su pareja para contarle que él estaba planeando un viaje de aniversario para el próximo mes y que ella lo quería muerto antes de esas fechas porque no pensaba viajar con él. Ambos establecerían entonces que Antonio debía morir al día siguiente. Antes de terminar la llamada, la mujer no dudaría en decirle a Salva: no quiero que me falles. Maje le daría una llave del parqueadero a su amante y le proporcionaría toda la información necesaria para que pudiera cometer el asesinato. Entre eso, si la víctima había parqueado en el lugar indicado o no, sus horarios y dónde estaba el vehículo. Me dijo la marca, me dijo la plaza donde la aparcaba, porque pensamos... Ella me dijo que el garaje era una buena opción, en verano no había mucha gente, yo le dije que sí, que de acuerdo. Ella intentó que él aparcara dentro, porque habitualmente aparcaba ella fuera del garaje, ella aparcaba dentro y él aparcaba fuera. Intentó convencerlo para que aparcara dentro, porque tenía que ser dentro del garaje. Esa vez no consiguió convencerlo, entonces ella me mandó unos WhatsApp diciendo que no la podía convencer, que no podía ser porque lo había aparcado fuera. Yo en ese momento sentí un gran alivio porque no tendría que hacerlo, pero me tenía que ir de vacaciones y le dije que lo haríamos si acaso a mi vuelta.
Ella se puso en contacto conmigo en agosto. Concertamos una nueva fecha, que sería cuando yo llegara a Valencia. Cuando yo llegué a Valencia, yo había quedado con ella de que no estuviera en casa cuando ocurriera y le dije que se fuera a trabajar, que buscara trabajo en ese día para que ella pudiera estar fuera y no se pudiera cruzar ni nada. Yo a la mañana cogí mi moto, fui a su garaje, me escondí en una de las plazas. Ella me había comentado dónde estaba su plaza y que la plaza del vehículo de al lado estaba mucho tiempo que nadie lo movía y que en ese aspecto podía estar tranquilo porque no iban a coger el vehículo de al lado. Y pues le sorprendí. Lo siento, no puedo. Después del crimen, la pareja decidiría que era mejor no verse por un tiempo. Siguieron con la relación, aunque con encuentros más esporádicos. Sobre el por qué este hombre nunca había aparecido en el radar de los investigadores, él explicaría que le había dado un celular a Maje para que hablara exclusivamente con él y así no hubiese peligro si les pinchaban los teléfonos. Sin embargo, cuando se dio cuenta que ella planeaba irse con otro amante fuera del país, Salva, llevado por sus emociones, la llamaría a su teléfono oficial y al que ella recibía todas las llamadas y al que, como sabemos, está pinchado. Es por eso que se podrían escuchar las conversaciones incriminatorias que mantuvieron y se supo del encuentro que tendrían en la cafetería. Un error que le saldría muy caro. La hipótesis del móvil del crimen que sería planteada por las autoridades hablaría de que por los meses en que Maje había conocido al publicista, Antonio habría escuchado que al celular le llegaban varias notificaciones de mensajes de WhatsApp, así que, impulsado por la gran desconfianza que sentía hacia ella, decidiría revisarlo. Allí se daría cuenta que era Rocío quien le escribía y al entrar a la conversación pudo ver cómo su pareja le pedía a su amiga que la cubriera, diciendo que se habían quedado juntas la noche anterior, ya que en verdad ella se había quedado con José. Entre la pareja se desprendería una acalorada discusión y él la correría a la casa y ella, por supuesto, ni muy corta ni muy perezosa, pero eso sí muy indignada, se iría para la vivienda del publicista. Allí se quedaría por casi un mes, donde la ilusión por tener una vida con José crecería. Poco a poco ella se iría enamorando y los demás hombres con los que andaba le empezarían a estorbar, especialmente su esposo. Era solo cuestión de separarse de Antonio y terminar su amorío con Salva, pero para ella no era tan simple, pues eso significaría quedarse sin nada, ya que el propietario mayor de la casa donde vivían era su esposo. Sin embargo, lo que más le llamaba la atención era el seguro de vida que él pagaba por accidentes o fallecimiento. De hecho, para las autoridades ese sería el móvil real del crimen. Se presume que la enfermera habría orquestado todo para quedarse con una pensión sustanciosa por viudez, y esto era más o menos lo que se calculó podría recibir a lo largo de su vida. Para iniciar, recibiría entre 42.000 a 47.000 euros por el seguro de accidente que pagaba su esposo. También recibiría la pensión por viuda, que era el 52% de lo que él tenía en nómina, que rondaba entre los 2.300 euros. Adicionalmente estaba el bien inmueble que habían comprado juntos y del que él había pagado el 80% y del que ella tendría el usufructo vitalicio, que se traduce al uso y disfrute de ese bien ajeno de por vida, y aunque su difunto esposo hubiera pagado casi toda la casa, la familia de él no podía quitársela. Salva sería quien le ayudaría a deshacerse de su pareja. Maje comenzaría a manipular a este amante con que era maltratada psicológicamente por Antonio, así que el enamorado y furioso se encargaría de quitarlo del camino. La mujer, por supuesto, no dudaría en encender más esta llama de furia, diciéndole que mientras su esposo existiera en el medio, ellos no podrían estar juntos, y como quien mata a un pájaro de dos tiros, ahora tendría a su esposo en el cementerio y al amante que ya no quería más en la cárcel, pues como él mismo ya le había dicho, haría todo sin relacionarla a ella con el crimen. Desde su entrada a prisión, los asesinos serían sometidos a la pertinente exploración psicológica y psiquiátrica, la cual ambos superaron sin que se les haya determinado alguna enfermedad mental que altere su
enjuiciamiento o que distorsione su grado de voluntad en los hechos. Se revelaría que en algunas entrevistas Maje habría dado claves que podrían explicar su comportamiento, donde decía que notaba que se le estaba pasando muy rápido la adolescencia y que no había hecho nada que no fuera obedecer a sus padres, que eran bastante estrictos. Ella misma dijo que no estaba viviendo la vida y que esa era su cruz. La mujer relataría de una manera frustrada sus años de adolescencia en Novelda, en el seno de una familia perteneciente a una comunidad católica muy estricta. De hecho, dice que por eso se quiso ir a vivir a Barcelona a estudiar su carrera, pues quería huir del ambiente limitante en el que vivía, quería conocer gente nueva y sana. Maje le relataría a los psiquiatras que durante la carrera no había salido de fiesta como debería de haber hecho, así que al terminarla comenzaría a salir y ahí tendría su punto de quiebre, pues sintió que en realidad nunca había aprovechado su vida. Expresaría también que quería vivir en la ciudad, pues el pueblo se le quedaba pequeño y siempre era más de lo mismo. El juicio iniciaría el 22 de octubre del año 2020. La mujer se mostró tranquila, mientras que su amante no levantó en ningún momento la mirada del piso. Este último relataría que hizo lo que hizo porque tenía miedo de perder a su novia, estaba enamorado y ella le había hecho creer que era maltratada. Él, pensando en la cantidad de mujeres que morían a manos de sus parejas, aparentemente quiso ayudarla. Una de las cosas que Salva manifestaría que lo hacían sentir miserable era el hecho de que después del homicidio se había cambiado de ropa, había escondido el cuchillo y seguidamente le había preparado la comida a su hija. También se mostraba arrepentido de haberla decepcionado y haber destruido su familia. Claro, muy arrepentido ahora que ya tenían todas las pruebas en su contra, que estaba preso y que se enteraba de la doble vida de la mujer de la que se había enamorado perdidamente. Porque que no se nos olvide que no fue precisamente por su arrepentimiento que el crimen se resolvió, y muy probablemente si Maje no fuera el tipo de persona que era, este hombre seguramente hubiese seguido con ella de manera clandestina y engañando a su familia. Cuando el fiscal lo cuestionó sobre cómo había apuñalado a la víctima, Salva rompería en llanto pidiendo disculpas y diciendo que no lo recordaba bien debido a que desde que estaba en prisión había intentado olvidarlo todo. El hombre también lloraría cuando mencionó que su hija no había vuelto a visitarlo y cuando su esposa, que estaba destrozada, testificó en el juicio diciendo que antes del crimen él había sido un buen esposo y un buen padre, un hombre tranquilo, y que de hecho estaba muy sorprendida con lo que había hecho. Él, por su parte, no levantaría ni un segundo la mirada del piso para verla. Maje, por su parte, declararía que Salvador se había dejado llevar por sus sentimientos obsesivos hacia ella para asesinar a su esposo. Ella negaría rotundamente que hubiese planificado el crimen con el hombre, asegurando que solo mantenían una relación de amigos con beneficios, que no estaba en lo absoluto enamorada de él y que él muy bien sabía lo inestable sentimentalmente que ella era. La viuda misma señalaría en su declaración que Salva quería estar con ella, que fueran compañeros de vida y compartir el día a día, pero que ella era una mujer infiel y después de que él le declaraba todo su amor, ella se iba a dormir a la casa de José. La mujer también relataría que cuando doblaba turnos en su trabajo, a veces no tenía tiempo ni para salir a mercar, por lo que Salva le ayudaba con eso y por tal motivo era que tenía las llaves de su casa. El 16 de agosto de 2017, Maje se encontraba trabajando cuando recibiría una llamada de Salvador, quien le manifestaba que necesitaba contarle algo. Ella dijo extrañarse, pero acordaría una cita para verse en la casa de su hermana, en donde se sentaron en el sofá y él empezaría a contarle que había decidido finalmente enfrentar a Antonio. Según la versión de ella, él le dijo que en medio de la discusión la víctima habría comenzado a hablar mal de ella, por lo que se terminarían peleando. Según la viuda, el hombre le había dicho que le había dado como un mal golpe a Antonio y que esto lo había dejado sin vida. Sin embargo, nunca le especificó que lo había apuñalado. Ella dice que entró en pánico y que comenzaría a llorar, pero que tuvo miedo de contárselo a las autoridades por su mismo estado de shock, además de que sentía aprecio por el auxiliar de enfermería que siempre había estado ahí para ella a pesar de que hubiera hecho algo así como asesinar con total sevicia a su esposo. Yo nunca he concretado con Salva nada. ¿Es una coincidencia? Pues sí que es así, porque yo cambiaba muchísimas noches. ¿Qué teléfono ese día? Con Salvador, no lo recuerdo. De Antonio y de planificar, obviamente, nada. No lo recuerdo. Nunca. No lo recuerdo, nunca pasó. Yo era una mujer, como reconozco, infiel, y me iba a casa de José a dormir como cualquier otra noche. Me la dejé libre en el hospital y me fui a dormir con él. Le hice la cena a Antonio y se lo puse, sin más. Señora, supongo que no será cierto que usted le dio información al acusado para que matara a su marido. Por supuesto que no, nunca. ¿Y lo de las llaves?
Las llaves de mi casa, del garaje y del Fiat, Salva las tenía ya. ¿Y para qué las tenía ya? Pues Salva entraba a mi casa a comer, bien sabía los horarios de Antonio, por eso subía a casa. Comíamos allí, preparábamos la comida, otras veces la traía él hecha de casa, muchas veces traía vino. No, pero yo le pregunto, ¿para qué se las entregó y cuándo se las entregó esas llaves? Las llaves ya las tenía, pues imagino que antes de la reforma él ya las tenía las llaves. ¿En qué fecha? No, la fecha exacta no la recuerdo porque no pienso en qué día dar unas llaves, se las di sin más. Salvador dice que después de la guardia se veían y que estaban hablando sobre este tema, o que podían hablar sobre este tema. ¿Esto es así? No. ¿Qué tema? El de la preparación del crimen. No preparé con Salva ningún crimen. Nos sentamos en el sofá, yo acababa de comer y me sorprendió que viniera con ropa así como nueva, iba peinado y venía totalmente depilado. Entonces me llamó la atención simplemente. Salva es un hombre muy velludo y venía completamente depilado. Me senté en el sofá y le dije, ¿qué pasa? Y me dice, Maje, he estado en el garaje esta mañana con Antonio y hemos hablado, hemos intercambiado, nos hemos peleado, fue la frase. Nos hemos peleado y él ha empezado a hablar mal de ti, yo le he dicho que tú no merecías esto y he cogido y le he dado un mal golpe. No me dijo ni si con un cuchillo, ni si con un machete, ni si con nada. Me dijo eso y le digo, ¿pero cómo que le has dado un golpe? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Dice, Antonio está muerto. Digo, ¿pero cómo va a estar muerto? Dice, le he dado un mal golpe y he acabado con su vida. Le digo, ¿pero qué dices? Me puse en shock, me puse a llorar, no recuerdo ya muy bien qué decía a continuación, pero me dijo que, por favor, que me tranquilizara. Mi pregunta, que aún me pregunto, es por qué vino a contármelo. No sé si para implicar, no lo sé. Adicionalmente contaría que se mantuvieron viendo y que mantuvieron relaciones sexuales unas cuantas veces, aunque ella dice que siempre trataba de complacerlo solo a él, haciéndole felaciones para mantenerlo contento, porque aseguró que ya para este punto le producía asco. Oiga, pero entonces, ¿qué pasó con las cartas de amor que le siguió enviando al asesino de su compañero sentimental cuando ya estaban tras las rejas? Ante esto, ella explicaría que solo buscó apoyarse en él, ya que siempre se había preocupado mucho por ella. En esta declaración también mencionaría a su otro amante llamado Nicolás, diciendo que él era demasiado intenso y que la llamaba constantemente, pero que ella solo quería tener sexo sin ningún tipo de compromiso o sentimentalismo. Me llama la atención cómo es tan notoria su actitud narcisista y egoísta en su relato, aun cuando este se supone debe posicionarla mejor, pero en cambio ella solo se dedica a recalcar al máximo posible que todos sus amantes eran solo un pasatiempo para ella, que todos eran súper intensos, botaban la baba por ella y hacían todo lo que fuera necesario para tenerla cerca, pero en realidad ella no estaba interesada en algo más allá de la relación sexual. Además se nota su actitud manipuladora cuando busca en Salva un apoyo para llevar a cabo el crimen, e incluso después de que este ocurre, ella continúa mandándole estas cartas de amor que en efecto solo pretendían, como ella misma lo expresó, mantenerlo contento y que así continuara culpándose a sí mismo sin incriminarla a ella en lo absoluto. Sin embargo, de poco serviría esto y María Jesús Moreno, Maje, sería acusada como colaboradora necesaria en el asesinato de Antonio Navarro, siendo sentenciada a 22 años en prisión. Por otra parte, su cómplice Salvador sería condenado como autor material del crimen a 18 años privado de su libertad. Durante el juicio se conocería el perfil psicológico de esta mujer y la señalaba como alguien acostumbrada a mentir con suma facilidad con tal de conseguir lo que quiere. Es una persona extremadamente organizada, lo que en efecto le permitiría tener tantas relaciones a la vez, además de que es calculadora y con una elevada inteligencia. Una de sus mayores herramientas de manipulación era por supuesto el sexo, y aunque no se le cuestiona en forma de crítica moral o de alegato, pues era su vida y su sexualidad, los expertos manifestaron que tuvieron que exponer su vida íntima, pues esta misma era la que demostraba la frialdad y la poca empatía que ella mostraba con sus amantes, quienes fueron engañados pensando que ella era una mujer maltratada, creando
guardando un enorme rencor hacia Antonio, un rencor que llevaría a que uno de los peones de Maje mordiera el anzuelo y cumpliera con su maquiavélico deseo de ver a su esposo muerto. Por todo esto y más sería apodada la viuda negra de Patraix. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que la narración haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme. No me queda mucho más para decir, así que nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes recordarles que se cuiden mucho, por favor, en serio, pilas.